Sí, son tiempos en que no sé si ha habido una evolución en cuanto al juego, pero sí por lo menos el debate en torno al juego es interesante, ¿no? Porque ha habido un cambio, ¿no? Respecto a 2010, 2008, ha habido cambio. Yo no diría evolución, ¿no? Sino que ha habido que estamos en constante cambio, pero sin embargo nos está explicando mejor el juego, pese a que tenemos mejores medios que antes, ¿no? Es un gusto enorme tenerte, Dani Fernández, porque eres entrenador, eres estudioso del juego, eres profesor. Y yo tengo, de esas tres definiciones, yo tengo muy arriba la de ser profesor, porque para ser profesor hay que desprenderse de muchas cosas. Y a mí me ha tocado, por ser profesor, tratar de comprender ese desprendimiento del yo y acompañar a quienes están en ese momento, son tus alumnos, y acompañarlos y ponerte al mismo nivel de ellos. Pero sobre todo eres alguien a quien yo le tengo un cariño enorme, porque en este camino que uno va recorriendo siempre has estado, siempre me has echado una mano, y para mí es un lujo tenerte en esta serie de conversaciones que yo siempre las puse de fútbol con mis amigos. Así que gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Ignacio. Ya era hora que nos pudiéramos juntar Sí. porque las circunstancias lo habían ido demorando, pero bueno, ni mucho menos merecedor de estos elogios, pero como somos amigos nos los permitimos decir, ¿no? Más en un espacio que para mí es un fijo en cuando aparece uno de tus audios, pues escucharlo porque siempre la gente que viene es gente que admiro, ¿no? Es fácil decir que a Paco lo admiras, ¿no? Pero también pues has traído a Fran Ártiga, has traído a Marcel, ¿no? Has traído a Óscar, has traído a Raúl, o sea, gente que conozco y que pues nos han ido construyendo, ¿no? Porque no somos nosotros en un proceso de introspección, ¿no? Sino que nos construimos con los otros, ¿no? Y toda esta gente, aunque la hayas escuchado muchísimas veces hablar, siempre dicen algo que te aporta una nueva reflexión, ¿no? Sí, fíjate que mencionas a Raúl, que además es un tipo también querible. Yo digo que estos sabios además son queribles, porque como seres humanos te permiten conocer esa magnitud, esa humanidad que poseen, entonces se transforman en estos referentes que son sabios, pero también gente que quieres. Y Raúl decía en esa conversación algo que a mí me ha hecho pensar mucho desde que me lo mencionó, y es, normalmente el fútbol y la academia no se han llevado bien. Y en los últimos 20 años parecía que aquello iba a dejar de ser esa confrontación y que íbamos a empezar desde la academia y desde el fútbol, encontrar una vía en común. Pero que esto se ha ido perdiendo nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo es un negocio de emociones y es un negocio que se comunica muy mal. Y uno pudiera pensar si se comunica muy mal. Es verdad, tiene razón Raúl, porque todo lo que pasa en el fútbol no es lo que estamos comunicando. Sí, hemos vuelto a comunicar las tripas. El que gana es el que sirve, los demás no. Y todo aquello que está pasando en un equipo de fútbol no tenemos que comunicarlo porque lo que vale comunicar es justamente aquello que nace de las emociones más primarias. No sé si lo vives así. Sí, sí, son tiempos en que no sé si ha habido una evolución en cuanto al juego, pero sí por lo menos el debate en torno al juego es interesante, ¿no? Porque ha habido un cambio, ¿no? Respecto a 2010, 2008, ha habido cambio. Yo no diría evolución, ¿no? Sino que ha habido que estamos en constante cambio, pero sin embargo nos está explicando mejor el juego, pese a que tenemos mejores medios que antes, ¿no? Es verdad que hay espacios que las redes sociales o la tecnología nos permiten encontrar espacios concretos donde podemos encontrar espacios de aprendizaje, pero también es cierto que los medios de comunicación que llegan a más gente se quedan en lo banal, ¿no? Siguen quedándose en lo banal y no quieren ir a la tripa. Seguramente porque la tripa no le interesa a mucha gente. O sea, porque lo esencial no le interesa a mucha gente. Yo creo que realmente a
hay gente que no le interesa el juego. Y claro, es difícil encontrar profesiones en las cuales sin interesarte en demasía ir al meollo de la cuestión, puedas estar en ellas, ¿no? Y el fútbol te lo permite, ¿no? Desconozco otros deportes, pero el fútbol te lo permite. Pero en la medicina, desde luego, sería imposible, en otros ámbitos sería imposible, ¿no? Sin embargo, el fútbol te lo permite, ¿no? Porque el discurso más emocional, más que el que gana es un triunfador y el que pierde es un perdedor, y eso además es circunstancial porque el perdedor es el ganador de mañana, ¿no? Y viceversa. Y además los ganadores suelen ser siempre los mismos porque sean los mejores equipos y entonces es más normal que ganen. Todo este discurso va muy entroncado, va muy hermanado a una sociedad en la que vende decir que ganas, mucho más que vende explicar cómo ganaste o cómo llegaste a eso, ¿no? Y pues por eso se comunica muy mal el juego, ¿no? Entonces es muy importante estos espacios como el que tú construyes, porque intentan entender el juego, pero no apropiarse de él, que es el otro gran problema que existe, ¿no? Porque sí que hay gente que intenta entender el juego, muchas veces es para apropiarse de él, ¿no? Entonces deberíamos acercarnos a todos los fenómenos culturales, ¿no? De aprendizaje y conocimiento, nos deberíamos acercar abiertos a él, ¿no? Como abiertos para simplemente aprender, disfrutar con él, ¿no? Y crecer y construirnos con él, ¿no? Y no para apropiarnos de ello, para poder prestigiarnos, ¿no? Que es algo que sucede mucho, desgraciadamente, porque nuestro deporte da de comer a mucha gente, ¿no? El baloncesto da de comer menos gente, el balonmano menos, entonces los que se quedan allí son realmente los que aman, ¿no? Los que sienten Claro. placer con esa actividad. Cuando te ha tocado dirigir en la base a muchos equipos, Uh-huh. cuando llegas a un equipo, y estamos hablando de chicos, ¿qué es lo primero que haces? Porque a mí me parece fascinante, porque eres un cuerpo extraño, por decirlo de alguna manera, que llegas a un colectivo que puede tener 3 bajas, 3 incorporaciones, pero es un colectivo que ya tiene algunos lazos. Uh-huh. Con esto no solamente me refiero a lo emocional, sino también a lo social, a nivel de relacionarse en el campo. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? A ver, son etapas fantásticas, ¿no? Porque aún hay un jugar por el mero hecho de jugar, ¿no? Es decir, no hay no me gano la vida con ello. Es decir, entonces el niño o el adolescente se acerca al deporte porque le da placer, ¿no? Y además porque lo quiere hacer con los otros. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es conocernos, ¿no? Es decir, conocerlos como son, ¿no? Pero no solo jugando, sino conviviendo. Y, y hay una cosa que mucha gente no es consciente de que el adolescente o de que el chico joven que juega fútbol, los grupos son mucho más fáciles de curar, de sanarlos, ¿no? En el sentido de que puedes llevarlos a ellos a realmente jugar de forma desinteresada y a intentar jugar colectivamente, porque el fútbol tiene en esas edades, yo creo que en todas, ¿no? Pero tiene una cosa fantástica los deportes colectivos. Es que durante salud, durante 90 minutos te olvidas de ti. O sea, te olvidas de ti. Durante 90 minutos juegas en un nosotros, ¿no? Cuando esos chicos empiezan a entender el porqué, disfrutan mucho más. Es decir, cuando se dan cuenta, cuando somos un nosotros y no un yo, disfrutamos mucho más. Y si hay una cosa, hoy en día que estamos en una época en la que la cabeza constantemente va generando ruido, ¿no? Estás constantemente aturdido por el exceso de información y has de buscar alternativas para remediar eso, ¿no? Desde las más sanas, como podría ser la lectura o la meditación, ¿no? A buscar los ansiolíticos o la bebida, ¿no? Para tapar ese ruido. El deporte, el entrenamiento y el juego te llevan a poder estar 90 minutos en lo que no piensas, en Claro. que no tienes una conciencia colectiva, ¿no? Te olvidas de todo, no hay un qué sucedió antes de venir ni qué haré luego, sino estoy con otros compartiendo un proyecto, ¿no?
Y eso es fascinante. Pero para eso es muy importante que el que lidera el proyecto, ¿no? El entrenador o el director de cantera, tenga un amor por el juego y transmita ese amor por el juego. Y no quiera usar a la niña o al niño como mero instrumento para poder llegar a ser entrenador de primera división, ¿no? Que es legítimo querer serlo, ¿eh? No, no digo esto es los que nos escucharán, pues muchos soñarán con querer ser entrenadores de primera división y es legítimo, es legítimo ese sueño, ¿no? Pero mientras no utilices, ¿no? Al otro para poder llegar a ser, ¿no? Y es verdad que todos cuando hemos empezado a entrenar lo hemos hecho, ¿no? Digo, todo el mea culpa también, ¿no? Es decir, todos hemos jugado con los niños a querer ser el nuevo Arrigo Sacchi, ¿no? Es decir, eh, para ganar mañana. Pero luego vas dándote cuenta, cuando vas madurando, vas dándote cuenta que tienes algo muy importante, ¿no? Entre tus manos y que si los consigues traer al espacio ese de aprendizaje compartido, de un aprendizaje realmente significativo, ellos no solo evolucionan como jugadores, que es lo de menos, sino que pueden evolucionar hasta como seres humanos, ¿no? Que es lo de más. Y que muchas de las tonterías que tenemos los seres humanos, que nos preocupamos por ellas, las puedes curar, ¿no? Con el deporte, ¿no? Me has hecho acordar, y recordarás aquel film en el que Al Pacino interpreta a un entrenador de fútbol americano. Para todos, digamos, el símbolo de aquella película es la charla motivacional que da Pacino antes del partido, que sí, está muy buena. No, yo no voy a ir en contra de Pacino en mi vida, por favor. Pero para mí, el momento culmine de la película no es ese. Es cuando él está, después de haberse tomado X cantidad En el bar. en el bar con su entrenador asistente. Y el entrenador asistente le dice, están haciendo una catarsis de cómo el fútbol americano se fue al demonio por la aparición de los sponsors en la televisión y el asistente le dice, por eso es que me gusta a mí entrenar a jóvenes, porque ahí todavía sigue siendo puro el juego. Claro. Y yo creo que en el fútbol estamos en ese... Bueno, con algunas perversiones, porque yo siempre pongo el ejemplo de una conversación que tuvimos de tu época en el español, como habían en los entrenamientos alejado a los padres del campo de entrenamiento. Sí, Pero de sí. todas maneras sigue siendo puro, porque es eso que tú dices, es el chico inconscientemente dejar de ser yo para ser nosotros, como dice Paco, ¿no? Sí, exacto, sí, 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 es verdad. Es verdad. Bueno, esa escena es buenísima, ¿no? Y mira, esto que dices nos tiene que servir también para demandar un poco más de respeto para el entrenador formativo, ¿no? Sí, Que tiene que haber entrenadores formativos. No todo el mundo tiene que entrenar en primera división, o sea, ni tiene que entrenar en tercera división. O sea, tiene que haber gente que quiera entrenar en el fútbol formativo, ¿no? Y merece un respeto. Y hay muchas veces bueno, es que este es un entrenador de alevines, ¿no? Se dice con desprecio, ¿no? Y dices, joder, pues mira que es difícil ser un entrenador de alevines, mucho más difícil que ser un entrenador de adultos, porque allí puedes incluso tapar tus carencias, porque si el director deportivo confecciona una buena plantilla y claro. eres un poco hábil en la selección de las alineaciones y no haces cosas muy raras, simplemente alineando bien puede ser que consigas muchas victorias. Entonces, pero en alevines eso no va a pasar porque si no eres capaz de organizar el proceso de entrenamiento, seguramente no vas a provocar aprendizaje, ¿no? Y luego lo vas a entorpecer, ¿no? Porque si los dejas jugar, seguramente aprenden, pero si quieres organizar las tareas para aparentar que sabes, seguramente no fluya nada de eso, ¿no? Entonces hay que respetar esas figuras, ¿no? Y en Estados Unidos hay una figura que es muy importante, que es la del entrenador universitario, ¿no? Sí. Que no quiere dejar la universidad, ¿eh? Que no quiere ir a la NBA, por ejemplo, ¿no? O la NFL, no quieren ir allí. Quieren estar con los jóvenes jugadores porque no están mancillados aún, ¿no? Eh, Luego hay grandes entrenadores como Phil Jackson, como Popovich o como Brad Stevens, que ahora es el manager de Celtics, que han conseguido llevar proyectos de juego muy colectivo y de un nosotros sobre el yo muy acentuado, pero porque son los grandes, ¿no? Del Claro. iceberg, puntita del iceberg, ¿no? Pero en general el perfil de entrenador es un entrenador que está supeditado a las estrellas allí, ¿no? Porque el producto, eso que sucede aquí,
lo estamos trayendo de allí, ¿no? Como, creo Claro. que fue Raúl el que hablando contigo comentaba que todo lo De malo lo la han cultura. traído, ¿no? La estadística, Sí, el Big Data, el toda Big esa Data. transculturación del fútbol a través del deporte norteamericano, sí. Exactamente, todo lo malo, ¿no? Sin embargo, hay cosas buenas de ese perfil de entrenadores que tienen menos llegada aquí, ¿no? O nos quedamos con lo accesorio, con lo que no tiene tanto interés, ¿no? Pero primero es el respeto al entrenador, ¿no? Y segundo, cuando tú decías que me presentabas que yo llegué a ser docente por casualidad, ¿no? Es decir, porque hice el curso de entrenadores y el director de la escuela pues me propuso entrar a dar clases. ¿Vale? Y de golpe y porrazo, pues compaginaba más cosas. Yo solo había entrenado, me gustaba el ámbito de la formación, pero no me había parado a pensar en enseñar, ¿no? Y es verdad que el enfoque cambia. Tienes que cambiar tu forma de relacionarte, ¿no? con los otros, porque das clase a mucha gente y no es lo mismo estar en un máster que estar con chicos que empiezan a ser entrenadores con 16 años. Tienen su propio conocimiento. Entonces, esta gente se merece el máximo respeto, ¿no? Se merece el máximo respeto también, porque yo también empecé, tú también empezaste. Todos en un momento dado empezamos y tuvimos alguien que nos ayudó y nos dio la mano, ¿no? Para ir creciendo, ¿no? Y entonces, pero si vamos ahí y los tratamos como vamos, estos, qué rollo, dar clases a chicos de 17, 18 años, ¿qué me van a aportar a mí? Entonces ahí estamos negándoles también la posibilidad de poder llegar a ser, ¿no? Entonces, también hay que prestigiar un poco la profesión del docente en el deporte. Totalmente. Tiene que haber gente que nos queramos quedar en el fútbol formativo, que nos queramos quedar en la docencia, para que otros puedan crecer y llegar arriba del todo, ¿no? Para poner la primera semilla, ¿no? Para ayudarlos, ¿no? Como esa gente tan maravillosa, ¿no? Que conocemos nosotros como Joan Vilá, ¿no? Que se quedaron en el fútbol base siempre, porque entendieron que tenía que haber personas que no solo formaran a los futuros jugadores, sino también a los futuros entrenadores, ¿no? Entrenadoras, y que José Manuel Casanova en el español, ¿no? Una figura, creo que el coordinador de coordinadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y todos los que nos escuchan desde España y sobre todo desde Cataluña, nos van a entender por qué, ¿no? Porque era una figura que ya no existe. Era coordinador las 24 horas del día, desde las 8 de la mañana a última hora de la noche, y tenía un talento para el jugador y nos decía siempre una frase, Ignacio, que era: no estropeéis a los jugadores, no nos estropeéis. Decía, si sabes mucho, enseñarás algo. Si no sabes mucho, pues no los estropees, ¿vale? Y si eres un desastre, los estropearás, ¿no? Y era un consejo que es cierto, ¿no? Es decir, no los estropees, ¿no? No los hagas peores de lo que los cogiste, ¿no? No te aproveches de ellos para conseguir tus medios, ¿no? Y hay que reivindicar estas dos figuras, ¿no? La del entrenador, la del docente, la del que se queda en un segundo lugar, ¿no? Para ayudar a los otros también a crecer, ¿no? Y muchas veces pues, parece ser que si no has llegado a la élite, todos tenemos esa ambición, ¿no? De poder estar lo más arriba posible y sentirnos realizados, ¿no? Pero no creo que necesites ser entrenador de primera división para sentirte realizado, ¿no? Pues, creo que el Sí, sentirte realizado viene con que tus objetivos, o sea, no tus objetivos, tus propósitos, tus metas de vida, es decir, las puedas alcanzar sintiéndote lleno, ¿no? Que los otros te devuelven parte de lo que tú les das, ¿no? fíjate que me hiciste, justamente cuando mencionaste NBA y NFL, la cantidad de entrenadores del baloncesto colegial o universitario que yo recuerdo en la década de los 90, en los años 2000, que eran tentados para ir a la NBA y rápidamente decían no, no quiero, o a la NFL. Y uno, claro, en una etapa mucho más joven, uno decía, pero te están ofreciendo dirigir en el más alto nivel, un salario más alto, una exposición mediática. Y después, claro, razonabas al ver a tipos como Bobby Knight, por ejemplo. Exacto. Bobby Knight hizo una carrera, hizo una vida en el baloncesto universitario, ganó mucho, claro, pero Sí. ¿cuántos jugadores le deben por sus enseñanzas haber después hecho esa carrera? Porque no te sostienes en la NBA porque ganaste en el universitario. Puedes llegar, eso sí. Puedes llegar. Puedes llegar. O John Sí, Wooden, ¿no? por favor.
esa maravillosa foto de John Wooden, ¿no? En una silla de ruedas ya muy anciano y Michael Jordan llevándolo, ¿no? Que es un reconocimiento de aquí una piedra Una piedra angular, o sea. de mi proceso, ¿no? Y, en el y yo estoy totalmente de acuerdo ahora que lo mencionaste, que en el fútbol estamos perdiendo eso. Ese entrenador del fútbol base, el fútbol formativo, porque me tocó en algún momento con algún entrenador amigo que él me decía, es que a ver, él ya estaba entrenando en primera división. Dice, no, es que ya me cansa que se refieran a mí como un entrenador de fútbol formativo. Y yo le decía, pero no te puede cansar. No hay nada más hermoso que te estén diciendo que eres maestro. Que ya estás en primera división, claro, yo te entiendo, pero es que te digan maestro ya te ponen un nivel superior a los demás, porque quiere decir que tú has tenido la capacidad de acompañar en los procesos quizás en los que el deportista esa capacidad de ser esponja está mucho más, es mucho más permeable y tú los has acompañado, no te tiene que avergonzar. Al revés, te tiene que enorgullecer, ¿no? ¿No te pasa, Ignacio, que, que vemos que todo lo que se produce para el consumo del entrenador de fútbol o la gente que nos gusta el fútbol o intentar acercarnos a él, está pensado para el negocio de la primera división, ¿no? Para el jugador profesional. O sea, si se hace una revista de entrenamiento, el 85-95% de lo que se escriba está pensado a ello, ¿no? Que en Twitter, bueno, ahora X, ¿no? Pero Twitter, que hay muchísima gente que produce contenido analizando partidos y demás, es pensada para el fútbol profesional. O sea, muy poca gente piensa para el deporte de formación. Entonces, claro, el que está entrenando ahí, que se acerca a intentar entender las cosas y aprenderlas, traslada esos métodos a un espacio donde los métodos no pueden ser los mismos porque la madurez cognitiva, intelectual, emocional, no es la misma, ni física. ¿No te pasa que te llama la atención eso, Ignacio, que haya tan poca reflexión en torno al entrenamiento? ¿Sabes qué me pasa? Que no creo que haya ni siquiera reflexión. Yo lo que creo es que hay una necesidad, y aquí hago yo mea culpa porque también lo hice en 2009, 2010. Por ejemplo, incluso en aquel partido, te voy a hacer inmediatamente, voy a ser muy duro conmigo mismo, aquel partido que el Bilbao de Bielsa le gana al United en Copa UEFA. Y inmediatamente ponías 4 fotografías y te sentías que estabas entendiendo. Todos nos hemos, todos lo hemos sido. Sí, sí. Y lo que te das cuenta es que nosotros que cometimos ese error en el camino, y esto no nos hace mejores, lo que nos hace es mayores de edad, hoy en día esto se ha hipertrofiado, Sí. porque nosotros, digo, a nivel de generación, no me estoy poniendo ni aspiro al nivel de tuyo ni de estos amigos que hemos conversado, nosotros agarrábamos y decíamos, bueno, me gusta el Bilbao de Bielsa, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, y lo revisábamos y veíamos partidos y veíamos partidos. Ahora me encuentro con algo, y te lo habrás encontrado tú, que tal analista ve 7 partidos el fin de semana. Y yo, claro, ¿cómo ves 7 partidos? Claro, los puedes ver. A ver, a nivel de horario los puedes ver, no lo dudo. Pero ¿qué estás sacando? Me estás sacando verdades absolutas, que no lo son, de partidos, cuando del entrenamiento no me dices nada. No me estás diciendo nada porque no puedes acceder y tampoco has hecho las diligencias para ganarte la confianza de que sí puedas acceder, porque al final, sí, con tu trabajo y tu honestidad vas a ganarte esa posibilidad. Y después me estás volviendo a algo que es muy humano, de que más es mejor, que la cantidad es mayor que la calidad. Y me hace acordar a Menotti cuando Menotti decía aquello del plato de los ravioles. Un plato de ravioles es muy rico. 2 platos de raviolis está bien. Ya el tercer plato de raviolis no. Y entonces yo creo que lejos de haberse visto en nuestro espejo decir, ya, pero es que ustedes no están teniendo en consideración en ese momento una cantidad de cosas, de cuestiones del entrenamiento, no, ahora vamos a peor. Y entonces me asusta. Claro, claro. Es que, bueno, primero decir que la cantidad, ¿no? Es decir, nuestro admirado Heidegger decía que teníamos que ser capaces de quedarnos quietos
aprendiendo una o dos cosas y no movernos de ahí porque no era inviable el querer absorber tales capacidades de cosas en un año, ¿no? Hablaban de sus clases, ¿no? Pero el problema es que mucha gente hace un análisis sensato, con ganas de aportar conocimiento, y está bien que eso suceda y ayuda a mucha gente a crecer, pero hay mucha gente que ve eso en una finalidad en sí misma, ¿no? Es decir, si hago análisis, no para decir lo que pasó, sino para que sepan que yo sé, quizá consiga un puesto de trabajo. Entonces, Claro. eh, todo es legítimo en esto, ¿no? Pero es decir, muchas veces ves fotos de algunos perfiles que dicen que pasan cosas que no están pasando. Sí, Eh, sí. eh, nuestro admirado Raúl Caneda decía que había gente que se inventaba lo que pasaba en los partidos. A mí me lo dijo en confianza. Sí. Para que viéramos lo que sabía, ¿no? Es decir, que contábamos lo que sabíamos usando el contexto como pretexto, ¿no? Es decir, Claro. eh, si no decíamos lo que sabíamos, pues no estábamos contentos, ¿no? Entonces, si estábamos, pues, la época en la que la zona presionante de Arrigosaki era la moda, ¿no? Con Rafa Benítez y con todos estos entrenadores que lo habían sublimado luego, pues constantemente tú si veías el partido, ¿no? Decía Raúl, estabas yéndote a buscar eso, ¿no? Es decir, ese Sí, bloque corto sí. y estrecho del que hablaban. Y entonces si no veías Me acaba de pasar, Dani. perfilada, ¿qué decías? Ah, pues qué equipo más mal trabajado, este equipo no sigue eso, ¿no? Me Entonces acaba cuando... de pasar, Dani, perdón que te interrumpa. No, no, En un partido de selecciones jugaba Venezuela contra Bolivia en el Alto, es decir, a 4.100 metros de altura. Y una de las cosas que me dice un amigo es, ¿pero por qué Venezuela no presiona alto? ¿Y por qué tiene que presionar alto? A ver, ¿por qué? claro, Mi pregunta es ¿por qué? Yo no estoy poniendo en duda tu intención. Yo lo que quiero es que me expliques por qué y ahí te lo puedo comprar. claro. Pero es que, ¿acaso para jugar bien al fútbol hay que presionar alto? ¿Acaso el Inter de Mourinho no era una maravilla de equipo? Ahí está, Y ahí está. no te presionaba alto. Y yo decía, explícamelo, pero explícamelo porque yo soy un tipo que ya hoy en día parto de la base de que no sé nada. Entonces explícamelo para yo tratar de comprender. ¿Y por qué tiene que presionar alto? No sé, entonces es esa búsqueda de yo tener razón y lo que dices tú, de lo que decía Raúl, eh, buscar la situación del partido que me va a quedar bien a mí. Claro, porque yo soy especialista en eso, ¿no? Entonces, cuando se pone de moda determinada cosa, si esos equipos no la hacen así, es que juegan mal. Sí, Entonces, como yo lo puedo explicar, el otro puedo aparentar que controlo la situación, ¿no? Y esto me lleva, ¿no? Es decir, una cosa pues, que es jugar bien, ¿no? Y que es ser equilibrado y que es organizado. Todas esas palabras que usamos, ¿no? Es decir, es cierto lo que tú decías y me viene muy bien el ejemplo que ponías del Inter de Mourinho, ¿no? Que los equipos se hacen fuertes en alguna cosa, es su seña de identidad, ¿no? Es decir, Inter de Mourinho era un bloque que heredado de un muy buen entrenador como es sí, Mancini, con unos comportamientos zonales muy pulcros y con una cosa que ellos dominaban, que era no saltarte nunca. O sea, como no te saltabas, no había esos hombres libres, ¿no? Que se dice. Entonces, Mourinho coge ese trabajo, recoge ese trabajo, pero claro, en un partido tú tienes que dominar en el alto rendimiento todas las situaciones. Tienes que a veces presionar alto, a veces dominar el bloque medio y a veces defender el área, porque el área te la van a atacar, ¿no? Tienes que saber atacar el área, tienes que saber atacar, lo que a mí me gusta decirle atacar llegando, ¿no? Que es decir, que hoy en día los equipos pues, que no lo haya escuchado nunca, presionan arriba, tú rompes la presión y hay una especie de transición sí. llegando, no campo contrario, o defender llegando, ¿no? Si estás presionando, pasas a bloque. Entonces, tú tienes que dominar estos aspectos del juego, los tienes que dominar. Si quieres estar en rendimiento, harás más o menos bien todas esas cosas porque si no, no serás un equipo eficiente, ¿no? Pero hay una que es tu señal de identidad. El Inter de Mourinho podría ser esa. Pues claro, pero muchas veces sacamos el enjuicio de los equipos. Sucede mucho que
de esos 2 o 3 partidos que vemos, ¿no? Al año, es decir, claro, si vemos al Inter de Mourinho solo contra el Barcelona, solo contra el Real Madrid, solo contra el Sí, Bayern, en que voluntariamente, no voluntariamente, yo creo es que no creo ni que eso sea verdad, ¿no? Eso es que Mourinho renuncia al balón voluntariamente, no. Mourinho seguramente no tenía jugadores capaces de robarle el balón al Barcelona de Guardiola. No robarle, a ver, contestarle la posesión. Es decir, claro. ganarle a través de la posesión y se veía obligado a defender más rato. Esto me pasa a mí cuando jugaba con el Español contra el Barcelona, te dices, hostia, pero ¿por qué no habéis sido valientes en tener balón? No, es que ellos son muy buenos y nos lo han quitado, porque lo hacen mejor que nosotros eso. Pero eso no implica que vayas a perder, implica que eso lo hacen mejor que tú y que en Claro. algún momento tienes que pasar a hacer cosas que haces peor, ¿no? Y te dices eficiente, pero sí que tienen una señal de identidad, ¿no? Los equipos. Y claro, fíjate, si convenimos que hay que dominar toda una serie de cosas, el entrenamiento en alto rendimiento es entrenar para intentar, por lo menos, no ser descubrirte mucho en ninguna de esas situaciones de juego que se van a dar además de forma aleatoria, de forma variable, en contextos estructurales, es decir, me refiero a estructuras posicionales que podemos prever, pero igual cambian. O sea, con relaciones entre jugadores de proximidad Claro. que se escapan a nuestro control, que es lo bueno del juego, Es ¿no? que Es decir, dime que no es lo más hermoso del mundo, claro, porque en el baloncesto o en el balonmano el espacio es más reducido. Esto pasa en 110 metros a lo largo y 68, 70 a lo ancho. Es una maravilla porque todo lo que tú estás entrenando puede pasar, pero también van a pasar cosas que nacieron de esa interacción de lo que tú juegas con tu oponente. claro, es que fíjate el año, en el Real Madrid de Kroos, el hecho de que Kroos siempre fuera a la izquierda a recibir, ¿no? Generaba una serie de fluctuaciones, de movimientos, de relaciones entre 3 o 4 jugadores, que además había otro jugador mayúsculo que era Karim Benzema, ¿no? Que hacía que todo se armonizase, ¿no? Y eso llevaba a que los jugadores ocuparan los espacios en función de cómo los ocupaba Kroos. Y eso, algunos, como tenemos un afán en ponerle apellido a todo y nombre a todo, es el juego de relación, ¿no? Juego relacional o algo así, ¿no? Es decir, no sé qué manía con ponerle el nombre a todo. Es decir, que juegan bien. Bien, Juegan bien, son armoniosos, pasan el balón con ventaja, porque todo gira en torno a un jugador que tiene una comprensión del juego mayúscula. Quizá con un entrenador que no se da mucha importancia a sí mismo y que sí. hace que pueda parecer que Rüdiger llega al balcón del área con el balón conducido y puede parecer que Carvajal se ponga por el medio. Es igual, con que haya uno abierto a la derecha, ya está, ¿no? Sí. Pero eso fuera de que se genera porque ellos juegan al fútbol de esa manera así, en torno al jugador que tenía más influencia dentro del juego, que era Kroos, ¿no? Es difícil, es imposible reproducir. Yo siempre cuando algunos me gusta hacer preguntas, ¿no? Decir, ¿por qué no hay nadie? Ahora de este Real Madrid quizá ahora está en construcción y ya veremos por dónde sale, ¿no? Pero el Real Madrid de Ancelotti, me gustaba pensar, ¿por qué no hay en Twitter gente dedicada a hacer hilos de vídeos y flechitas, fotos y redonditas del Real Madrid de Ancelotti? Porque son incapaces de explicar lo que pasa. Porque es un caos organizado, es un juego que se organiza en torno a lo que los jugadores hacen. Y eso es maravilloso, Es un porque mérito enorme. sí, sí, es un mérito porque, es decir, yo me quito del medio para dejarlos ser y simplemente soy inteligente para que ciertas combinaciones entre jugadores se den, ¿no? En un tipo que sabe, que había tenido sus épocas de entrenador más Más interventor. interventor, eso es, Sí. la Juventus, en En el el Milan. Milan. Salto, ¿no? Es decir, bueno, pues entiendo que estos jugadores necesitan que yo esté un poco al lado, ¿no? Pero yo los organizo poniéndolos. Pero es que si no juega Kroos, eso ya no va a pasar. Es imposible, porque no va a haber ningún jugador que tirándose a la izquierda genere en el rival un impacto a la hora de estructurarse defensivamente igual, porque no va a haber nadie que si eso se lo hace Valverde, que es un jugadorazo, ¿no? Un jugador mayúsculo, pero otro jugador, ningún rival se va a tragar el movimiento de Valverde, nadie va a ir a buscarle. Claro. Nadie va a ir a por él. Entonces eso ha generado, entre eso y la presencia de un jugador pues, del nivel de Mbappé,
que Vinicius no sabe dónde jugar ahora mismo, no sabe qué espacio ocupar, ¿no? Sí, Entonces, está como perro sin amo, ¿no? exacto, exacto. Entonces entran en estas dudas existenciales de los que entran muchas veces los jugadores, ¿no? Que es, bueno, pues si como ya no pasa lo que antes me hacía ser bueno, lo suplo con acercarme mucho al balón. Si Sí. me acerco al balón, pues y me tiro al suelo en la presión, ¿vale? Cojo y me tiro, ¿vale? Pues entonces, claro, parece ser que un poco me quito la culpa de que no soy tan determinante como lo era antes, ¿no? Pero es imposible que eso vuelva a suceder como sucedía con Kroos porque no está Claro, Kroos. ¿por qué no tienes a Cross? Nadie tan bueno como Toni Kroos que cuando va a ese lado genere una fluctuación, unas dudas en los jugadores próximos a ese espacio de presión para decir voy a por ti, porque si no me la vas a poner a 75 metros al pie a un tipo del nivel de Rodrigo, ¿no? Es decir, Sí. y muchas veces, claro, eso en las redondas no aparece. Eso en el fútbol de redondas y de flechas es imposible de aparecer porque eso es el juego en sí, ¿no? Las relaciones que se establecen y cómo tú eres capaz en el entrenamiento, crear espacios para que ellos se aprendan o sea, ¿Y por qué, potencien eso. y por qué somos el mundo del fútbol? Esto es una duda casi existencial que tengo. Estamos hablando de Cross y yo pudiera también ponerte, no en la misma categoría de jugador, porque eran roles diferentes, pero Busquets. Son jugadores que el mundo del fútbol, el mundo fuerte, global, en muchos momentos los cuestiona hasta desestimar la importancia dentro de una estructura de juego, pero una vez que se van, empieza el ser humano a decir, es que ya no está. Y digo, pero ¿eres tonto o te haces? Si cuando estaba no lo querías y empezaste a construir una serie de conceptos que nada tenían que ver con el juego, como que era, era lento, se había hecho mayor, no presionaba o no recuperaba, cualquier cantidad de tonterías, cuando en la continuidad que es el juego, eran los tipos que precisamente evitaban, por decirlo casi en términos del hogar, que se embotellara algo, Claro, sino más bien que todo fluyera. Pero eso. nos pasa, y lo podemos ver de esa manera, como lo podemos ver también en el caso del entrenador. Tú hablabas de Ancelotti, de que hoy en día, y yo estoy de acuerdo, y a mí me parece que es un entrenador que sin levantar la voz, a esos tipos que tienen un ego grandísimo y que ganan millones, esos tipos le creen, sin levantar la voz. Eso es. Y me hiciste acordar el Brasil del 70, Zagallo no interviene, no era un entrenador, pero yo los organizo y después porque ellos se van a relacionar. Y ese perfil del entrenador, yo también creo que lo estamos perdiendo, porque cuando veo, y te ha pasado a ti, que vemos ruedas de prensa de entrenadores que empiezan a dar conceptos que nada tienen que ver con el juego, solo para que ellos mostrarse de que tienen una amplitud de lenguaje, porque no quiero hablar de conocimiento, estamos perdiendo todo eso. Es maravilloso lo que dices, porque además, fija, que unías dos ideas que a mí me parece que van relacionadas, lo de Busquets, con esto que estás diciendo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando aparecen jugadores como Busquets, ¿no? Como jugadores muy influyentes en el juego, pero para el aficionado o para muchos no tan influyentes en el resultado, ¿no? Pero luego se demuestra que sí eran muy influyentes en el resultado, ¿no? Que buscamos para explicar eso, ponerle conceptos, ¿vale? ¿Cómo lo explicas? Claro. Hostia, ahí vamos a cargarnos el juego, ¿no? Porque un juego que se trata de intentar en ataque, ir yendo de ventaja en ventaja, o sea, no en superioridad, creo que lo decía Paco aquí contigo, que es distinto, es decir, porque superioridad es que yo pongo 3 y tú pones 2. Totalmente. Eso no garantiza que vaya a haber una ventaja, y no una ventaja en ese espacio, sino en el siguiente, ¿no? Esos jugadores que son facilitadores de ventajas y que esas ventajas te acercan al resultado, porque te ponen más veces
cerca de poder rematar la portería. Y a los que están en fase de recuperar el balón, más cerca de poder hacer que el rival se equivoque. Cuando no están, no existen esos conceptos. O sea, ya no hay tercer hombre, segundo hombre o cuarto hombre. Porque ahora ya está cuarto hombre, ¿no? Dice, hostia, nos complicamos la vida tanto. Simplemente que no te la puedo dar a ti, pero sé que te la tengo que hacer llegar a ti y utilizo a otro compañero, ¿no? Y de eso se hace dictadura. Está bien que se llame tercero hombre, con eso no. Es igual como se le llame, ¿no? Es un juego. Entonces, fíjate que eso tiene una traslación al entrenamiento. A mí en el fútbol formativo me preocupa mucho, en el fútbol grande no me preocupa nada porque digo, bueno, pues entiendo el contexto del fútbol de élite, ¿no? Que es juego de posición para trabajar el tercer hombre. No, es juego de posición para todos juntos mantener el balón y progresar con él. Si tratamos de progresar, ¿no? A través de una serie de conceptos que unas veces son unos, otras veces son otros. Y no sabemos cuáles van a ser, y esa es la gracia de este juego, es decir, del fútbol, ¿no? Que unas veces voy a progresar de una manera y otras otra, porque es el rival con sus conductas y las proximidades entre compañeros que son las que me dicen cómo voy a poder avanzar. Entonces, cuando hacemos un juego de posición, para que pase, que avancen con el tercer hombre, nos lo estamos cargando todo. Sí. Estamos diciéndole al jugador, no, progresa a través del tercer hombre. Entonces, cuando el rival no reproduce las mismas condiciones espaciotemporales en la competición, ¿qué vas a hacer? Tú has repetido de forma abusiva en el entrenamiento, el jugador se encuentra perdido. Entonces, claro, y si se añade lo que tú decías, que no hay esos jugadores facilitadores de que el juego vaya pasando de forma armónica y natural, pues entonces estamos perdidos, porque ya no pasa nada de lo que pasábamos, de lo que pasa en el entrenamiento, ¿no? Entonces el entrenamiento tiene que ser muy un espacio donde lo imprevisto tenga lugar, donde lo aleatorio, entre comillas, entender lo aleatorio, ¿no? Tenga lugar y la incertidumbre tenga lugar, porque así es la vida. Claro. Así es la vida, ¿no? Entonces, claro, también necesitamos construir certezas, ¿eh? Sí, porque tú creces desde la certeza. Claro, claro, pero también es verdad porque a veces, Ignacio, a veces creemos que es echar un balón y ponernos a jugar, ¿no? Es decir, echamos un balón y los ponemos a jugar y que pasen cosas, ¿no? Y que ellos mismos, entre ellos, se organicen. Claro, el jugador joven futbolista no tiene esa madurez. Entonces, sí es verdad que todos los seres humanos nos organizamos, pero siempre tiene que haber una conciencia, ¿no? Que ayude a organizar eso, ¿no? Porque si no nos cuesta mucho desarrollarnos en sociedad, en si no nos ponen unas reglas, ¿no? Entonces, Sí. las reglas son las propias del juego, las capacidades de intervenir del entrenador. Es decir, hay entrenadores que, como tienen un conocimiento del juego y además lo saben transmitir muy fácil, sus intervenciones son muy influyentes. Y otros que cuando intervienen mejor que se quedaran callados, ¿no? Que no dijeran nada, ¿no? Y que esas condiciones del entrenamiento se soporten para mí creo más cada vez que si son tareas en las que buscamos que el jugador vaya entendiendo cómo esas ventajas se encadenan, que haya posibilidad de jugar con los de fuera, con los de dentro y con los de más lejos, ¿no? Que todas esas interacciones del juego se den, aunque solo juguemos 4 o 5, que estén presentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate cuatro jugadores jugando, pero si yo juego aquí, hay uno delante y hay dos a los lados, solo nos falta el del medio ya, ¿no? Por ejemplo, si 4 contra 4 más 3, tan famoso, ¿no? Pues tiene esa figura del comodín. Y ese ejercicio es genial, porque yo tengo uno en el medio, dos a los lados, dos compañeros a los lados, y uno al fondo del todo. Entonces, están todas las posibilidades de progresar que existen en el juego, ¿no? Entonces, luego eso, pues hay que llevarlo a escenarios más complejos y el entrenamiento te invita a eso para que ellos luego en el juego entiendan de que no se progresa con un tercer hombre. No sé cómo se progresa, porque me lo va a decir el rival con sus conductas y nosotros en cómo quedamos juntos o separados, ¿no? Sí, por ejemplo, es ahí el papel del jugador de banda, ¿no? Este jugador tiene que estar muy abierto y muy profundo, porque así fija toda la línea. Depende.
Claro, Depende. es hacia nuestro juego, ¿no? Depende. A veces ese jugador va a tener que estar más bajo y a veces va a tener que estar más arriba y a veces va a tener que estar más cerca del iniciador y a veces muy lejos del iniciador Depende porque el rival tiene unas conductas, ¿no? Es decir, y unas intenciones, ¿no? El rival tiene unas intenciones y entonces con sus intenciones te está diciendo tu camino para progresar, ¿no? Si el rival me viene a buscar, los comportamientos son distintos que si el rival no me viene a buscar. Totalmente. Estamos parados distintos, ¿no? Entonces, claro, cuando en el entrenamiento siempre reproducimos las mismas cosas de la misma manera, sin ningún grado de imprevisibilidad, sin generar ningún impacto en forma de duda, difícilmente estas condiciones, cuando se den en la competición, el jugador, salvo que tenga esto que tú decías antes, ¿no? Estos jugadores superdotados, ¿no? Que decíamos Busquets, Kroos, Rodrigo, el del City. Pero son 3, o podemos poner 10. Sí, 10, vamos a poner 10, ¿no? Y vamos a poner que en todo ámbito en el que entrenan la gente que nos escucha, tiene su Rodrigo, tiene su Exacto. Kroos, ¿no? Tienen su propio Kroos, pues son uno, dos dentro del equipo. Claro. Y luego hay que estar que además los demás les reconozcan a estos. Fíjate, porque este deporte es maravilloso, ¿no? Que los demás reconozcan en el otro que tiene el derecho a influir en los demás, ¿no? Porque a Kroos le Sí. reconocen ese derecho, ¿no? Pero no tiene los demás pueden no reconocerte, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene Kroos que absorber tanto juego, no? Dirían. Y igual ese ascendente queda eliminado, ¿no? O que haya un entrenador que Claro. diga, es que Kroos no tiene por qué venir a la izquierda, porque a la izquierda no tiene por qué venir. Imagínate, ¿no? Que Ancelotti hubiera dicho eso. Uy, se hubiera cargado Todo el 4 años invento. de un fútbol maravilloso en torno a la posición del lateral izquierdo, fuera el que fuera, de Vinicius y del que jugara de delantero, que era Benzema, ¿no? Que no era delantero, que era, Sí, era, era otra cosa, ¿no? No sé qué posición, es un jugador sin posición, ¿no? yo No no tiene. sé, yo no sé si Benzema era una versión moderna del mismo Johan, del mismo Di Stéfano. ¿Cómo lo encasillas? Pero a nivel conceptual, ¿qué dices? Por eso a mí me encantó cuando él le dijo a Valdano, yo juego para los que saben de fútbol. Claro. Sí, es un jugador de paladar. Es verdad que en los últimos años se le reconocieron muchas cosas, ¿no? Y otro jugador Claro, que tenía mucha influencia en el juego, ¿no? Porque hay jugadores que acercan al equipo al resultado, ¿no? Como hablábamos de Vinicius, ¿no? Hay jugadores que influyen en el juego, en el resultado, como Messi, ¿no? Y hay otros que influyen mucho en el juego y parece ser que no en el resultado, pero luego sí que se demuestra que es verdad que influyen en el resultado, ¿no? Y Benzema ordenaba todas las piezas, sí, porque, claro, de esos giros cuando él venía, ¿te acuerdas? A recibir, que muchas veces, como él venía desde ese perfil, casi siempre desde el perfil, aparecía en ese perfil izquierdo, ¿no? El giro era hacia la derecha. Entonces, claro, a la derecha tiene que haber alguien abierto, porque si no, el invento se había jodido, porque ¿a dónde habría Benzema, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien muy generoso para quedarse allí muy pegado a la banda, ¿no? Y sin embargo, ahora vemos el Real Madrid, ¿no? Ya lo arreglarán, ¿eh? Seguro que lo arreglarán, ¿no? Pero el Real Madrid, todo el mundo está por dentro. sí, es Y impresionante. hay un afán de todos los jugadores ahora de estar a la altura del nuevo bueno que ha llegado, ¿no? Que es muy bueno, ¿eh? Que me había fijado antes en él, pero menos, ¿no? Ahora lo veo más. Pues esas manías que tenemos de que vemos a los jugadores más cuando están jugando en tu país, ¿no? Y me parece un juego una maravilla. Qué controles, qué desmarques, qué inteligencia, ¿no? Qué A jugadores mí la más. inteligencia me conmueve. Hay partidos de él que uno ve y uno queda totalmente enganchado, pero a mí la final del mundo frente a Argentina, de la Copa del Mundo Sí, sí, frente a sí, Argentina, es de las demostraciones futbolísticas más extraordinarias, sí, porque él, sí. más allá de que hay una intervención de Deschamps rápida en Mm, comparación con otros entrenadores, ¿no? sí, Porque en el sí, minuto 40 empieza ya a mover cosas, pero que este señor Mbappé, un partido que estaba totalmente sí. perdido. El equipo no encontraba maneras de Exacto. relacionarse, ya ni siquiera de progresar, de relacionarse. Y a partir de controles, desmarques,
la inteligencia para utilizar esa potencia en el momento justo, porque potencia puede tener cualquiera, pero este chico es cuando hay que hacerlo y te lleva a levantar el equipo, porque no es Benzema empató la final o todo fue gracias a Mbappé, perdón, todo es a partir de Mbappé, no. Mbappé sirve además de este switch que prendemos cuando llegamos a casa y no hay luz y es oscura, y tiene esa calidad, Dani, a mí, yo creo que es un futbolista de época. De época, sí, totalmente. Pero tiene un grado de influencia tal que todo lo demás se tiene que acabar de ordenar, ¿no? Y claro, no hay ese jugador en el medio Claro. que hile todo eso, ¿no? Bueno, Que haga que pero todo fluya sí, de forma natural, ¿no? Le falta un pase más a todo. al tempo que requiere el juego. Le falta un pase más a todo eso, ¿no? Y no lo está buscando con Modric. Sí, claro. Lo que pasa que me da la sensación de que Modric está jugando muy cerca de ellos, ¿no? Sí. Muy como si fuera una especie de entre líneas y entonces todos abusando en exceso de las conducciones y pasándose menos el balón. Seguramente que llegarán a jugar muy bien, seguro. Claro. Y con un entrenador tan inteligente acaban jugando bien siempre, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo, ¿no? Cuestión de partidos, de entrenamiento. Exacto. Aparte es que siempre hay, y luego que somos seres humanos, ¿no? Entonces siempre hay una cuestión egocéntrica de hemos ganado mucho, sí, viene el que dicen que es el mejor, ¿no? Ahora. Y yo quiero seguir demostrando que yo era el que hacía ganar, ¿no? Y entonces Vinicius tiene que buscar sus espacios. Pero la explicación es futbolística, ¿no? Pero también hay un componente emocional. Humano. Es decir, por eso esas carreras sin sentido, esos 2-3 regates, deja que todo pase, ¿no? Pero bueno, poco a poco seguro que lo irán consiguiendo. Pero es que más ¿no? no olvidemos, Dani, que pasa algo. Parece muy expuesto que por ahora no encuentran esa fluidez. Y nos olvidamos de que estos equipos no hacen pretemporada. Eso. No la hacen. Entonces, están Eso. llevando a cabo el proceso que antes era en entrenamientos y partidos amistosos. Ya tampoco existen los partidos amistosos. Ya no existen. ¿Cómo construyes el flow? Es imposible. En estos equipos es muy difícil. Por eso hay otros equipos, no sé, los equipos Athletic de Bilbao, el Villarreal, que enseguida, como tienen la posibilidad de entrenar con la mayoría de jugadores desde más pronto, porque hay menos jugadores internacionales y tienen menos compromisos económicos, por lo tanto hacen pretemporadas un poco más normales que las de antes, encuentran rendimiento muy pronto, porque aparte tienen entrenadores geniales, ¿no? Eso no, una cosa, o sea, no se podría entender, ¿no? El Bilbao sin Valverde o el Villarreal sin la capacidad de Marcelino, ¿no? Pero enseguida encuentran rendimiento, muy pronto se acercan a su mejor versión. Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City, el Inter de Milán, estos equipos con muchísimos jugadores que vienen de jugar mundiales, que no tienen pretemporada, como tú muy bien has dicho, necesitan construirse durante los primeros meses de competición. Entonces, claro, hay que darles tiempo a los técnicos y tiempo a ellos, sobre todo, para ver cómo se van organizando, ¿no? Pero también hay una cosa, ¿no? Que el Real Madrid quizás vaya a necesitar todo esto que estamos diciendo tú y yo para ganarle a determinados rivales, pero el Real Madrid perfectamente es capaz de ganar a otros rivales mejores, simplemente planteando bloques muy bajos, porque claro, Mbappé multiplica el efecto ese a bloque bajo, que luego hay que ser muy precavido en los análisis, ¿no? Porque si tiene un análisis del Real Madrid City de la última Champions muy ventajistas en torno a cómo se ganó. Todo fue maravilloso, sí. Claro, y realmente no fue así, ¿no? No fue así. O sea, hay un componente suerte que explica en los juegos deportivos colectivos que a veces el componente suerte con aquella pelota que le queda de Bruyne, por ejemplo. Claro. Y la Champions de hace 3 años hay un momento en que no recuerdo qué jugador fue, falla el 0. Bernardo Silva creo que fue, que falla el 0-2. Contra Courtois. No es Sterling, ya va. Sterling, sí. No recuerdo cuál falla el 0-2 y si hay marca.
Y el mismo componente suerte en la final del City contra el Inter, en el que... El Inter tiene muchos momentos de ser superior al City. Entonces, es decir, en competiciones tan cortas, eso que estamos diciendo, simplemente pues con un mediocampo además, con capacidad física muy, muy grande, en un fútbol tiene mucha influencia, un fútbol de ritmos muy elevados, ¿no? Valverde, Tchouaméni, Camavinga, juntas a estos tres y dejas a dos arriba descolgados y te da para ganarle una eliminatoria a un equipo más fluido que tú, ¿no? Porque, sí. pero, sin embargo, en partidos de estos, como el Español, como el del otro día en Champions contra los alemanes, se le van a ir atragantando porque esa claridad que tenían con Kroos. El Real Madrid tampoco no es un equipo que en la primera línea pretenda generarte ventaja. Sí, ventaja, sí. Los centrales no pretenden atraer a esa primera línea de presión rival, sino que, no digo que no tengan la capacidad, que ellos el juego enseguida quieren llevarlo hacia adelante, ¿no? Entonces es distinto esa forma de organizarse. Entonces, claro, les cuesta mucho dar ventaja a los de delante, ¿no? Muchas veces los de delante reciben de espaldas en situaciones muy, muy complejas para poderse girar, intentan girarse, lo cual es pérdida garantizada. Entonces, bueno, veremos cómo será interesante, ¿no? Ver cómo van organizando todo Para eso. mí es un proceso... A ver, yo esa eliminatoria contra el City del año pasado, a mí lo que me conmovió, y cuando he revisado ese partido me sigue conmoviendo, es que unos futbolistas con la vocación de ir hacia adelante como la tienen, porque estamos hablando de Vinicius, Bellingham, Rodrigo, algunos de los mediocampistas. A mí me conmueve que un entrenador, y lo pueden hacer tipos de ese nivel, a esos tipos les digan, el año pasado nos hicieron 4 y en el partido de hace 2 semanas nos hicieron 2 porque todavía no fuimos lo suficientemente compactos. Entonces, ustedes quieren ser campeones de la Champions otra vez, vamos a ser aún más compactos, cercanos a nuestra área, sacrificando un poco lo que es la esencia de ustedes como individuos. Y eso es muy fácil que lo diga yo desde una tribuna, pero conseguirlo en un equipo de fútbol es muy difícil. Y este año a mí me parece fascinante ver cómo es que van a conseguir algo de más fluidez en el juego. Porque los futbolistas de arriba son fabulosos, pero hay algo, lo que tú decías, quizá el último pase, a mí, por gusto, me gustaría un tipo que cuando todos quieren ir a 100, pida la pelota y no, vamos a ir a 60. Claro. Porque vas Totalmente. a atraer, y al atraer vas a encontrar espacios para estas máquinas. Claro, es que mira, sí, en el fútbol actual, en que hay muchos equipos con tendencia a irte a buscar arriba, ¿no? A irte a presionar. Hay equipos que se han especializado en romper esas primeras presiones y que luego lo corren igual. O sea, tú no puedes ser rápido iniciando porque tienes que ser seguro. Pero luego hay un pase que te da, que rompe eso y ahí aceleras, pero luego hay que juntarse muchas veces. Evidentemente, si hay el espacio a la espalda muy claro, sí, pero muchas veces el fruto de acelerar jugadas se pierden jugadas, ¿no? Porque arriba juega gente muy rápida y con muy poco sentido de la relación y mucho sentido de él y el balón, ¿no? Entonces, esos jugadores aceleran constantemente el juego. Entonces, estás en un constante transitar, ¿no? Que entonces escuchamos en las narraciones, es que hay mucho contragolpe, ¿no? Contragolpes no hay, porque contragolpes tiene que haber pérdidas y recuperaciones, ¿no? Lo que hay es un constante rompo la presión y ataco espacio abierto. Y claro, hay equipos también muy buenos que tienen muy buenas conductas en las primeras presiones, pero muy malas respuestas a presiones superadas, ¿no? Pues para mí ahí está mucho de lo del fútbol actual, ¿no? Es decir, tú quieres ser presionante arriba, tienes que saber qué hacer cuando te rompen la presión, ¿no? Claro. Y si tú quieres salir de atrás jugando, es que sabes diferenciar cuando puedo atacar ese espacio, cuando no. Porque a veces no puedo atacarlo, sin embargo, vemos una llanura y entonces el jugador enseguida mete ese pase, ¿no? Entonces, claro, estos jugadores son muy influyentes en que tú tengas el control del juego, porque si no, no controlas el juego, si no el partido
va yendo y viniendo, ¿no? Esto que decías de la Liga de la Champions, ¿no? De ese entender. Yo no creo, fíjate, no creo ni que Ancelotti saliera ahí a decirles, vamos a replegarnos, sino que No, hay una conciencia eh, de ellos que les viene a decir, es imposible quitarles el balón, porque es ok, imposible. Es el ok. equipo que, o sea, tenemos que juntarnos, pero no porque queramos juntarnos como plan de partido, ¿no? Sino que es que o nos juntamos o nos hacen 5. O sea, es muy táctico y menos estratégico. Sí, 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 y muchas veces eso pasa. Sí, Y claro. por los que hemos estado en un banquillo, a veces pasa, ¿no? Esto, que el rival es mejor que tú. Y hay una. Y muchas veces respeta el padre, el aficionado, dice, bueno, es que al descanso disteis un paso atrás o hicisteis esto. Y muchas veces ha pasado que ellos han sentido inferiores y han dicho, o nos juntamos pues, o nos van a destrozar, porque claro, sobre todo hay un momento en que, y luego hay el mérito, ¿no? De mantener ese bloque compacto y de ayudarse Claro. y demás, ¿no? Pero hay como, a mí me parece maravilloso que uno acepte sus limitaciones. Es decir, que acepte, en esto el rival es mejor que yo. No quiere decir que renuncie a la victoria, es mejor que yo. Pero siempre ha pasado en el campo de juego, porque Claro, desde anécdotas que yo puedo contar mías de jugador amateur, pero también recuerdo cómo se terminan organizando Neymar, Suárez y Messi, cuando la estructura inicial era otra, y de una conversación con ellos nace una nueva estructura que se la consultan a Luis Enrique. Luis Enrique no les pone ningún límite, le dice, está bien, vamos. claro. Y a partir de ahí, y otra serie de condicionantes, obviamente, el equipo encuentra un rumbo en esos 6 meses de temporada que lo lleva a ganar todo. Claro. Pero por eso también el futbolista, por eso el entrenador no puede ser lo que decías tú, y que Juanma lo dice muchas veces, la primera labor del entrenador es no estorbar, no estorbar, y es verdad, Uh-huh. porque si estorbas estás rompiendo esa red de relaciones para imponer algo que quizá no es lo que sea necesario. Claro, es que cada equipo, ¿cómo va a encontrar ese orden? Ahí está la esencia, ¿no? Yo creo que la pretemporada es el buscar en cómo encajar las piezas para que Claro. haya ese orden, ¿no? Y el Atlético de Madrid de 2014, 2015, 2016 encontraba el orden en jugar con medios centros en las bandas, porque su fuerte eran esas fases defensivas bastante largas, sostenidas en el tiempo, ¿no? Entonces necesitaba gente con capacidad para hacer esfuerzos en las ayudas fuera y en los recorridos hacia atrás y hacia adelante muy largos. Y además, a la par, eran jugadores que se metían dentro en la fase de ataque que les daba un pase más con esa estructura que ellos suelen hacer de muchísima gente por dentro y solo los laterales por fuera, para dar un pase más para llegar por ventaja con fuera, ¿no? Cada equipo encuentra un poco el orden de una manera y es encontrar cómo organizas esas piezas, ¿no? Pero claro, en el fútbol base es distinto, ¿no? Porque en el fútbol base hay un poco de eso. Yo me acuerdo cuando yo estaba de seleccionador con Cataluña, que era esto, ¿no? Era encontrar, decir, ¿qué jugadores influyen más en el resultado? ¿Qué jugadores influyen más en el juego? ¿Y cómo los puedo juntar, ¿no? Es decir, y cómo los rodeo, ¿no? ¿Cómo los rodeo? Porque no podías cogerlo todos, ¿sabes? Pero bueno, claro, si eres seleccionador en Cataluña, ya son los mejores y ya está, ¿no? Porque solo puedes llevar 3 de un equipo. Entonces, la reglamentación te impide que lleves más que... Puedes llevar tantos como quieras, pero en el campo solo puede haber 3 del Barcelona, o 3 del Claro. Girona, 3 del Español, o 3 del Adam, ¿no? Entonces, claro, tienes que encontrar cómo los rodeas con otros jugadores buenos de otros equipos a esos jugadores más determinantes, ¿no? Me acuerdo de una generación que tuve la fortuna de entrenar que tenía a Dani Olmo, que en esa época era delantero, vaya punta delantero, ¿no? Tenía a Javi Puado, que ahora es el delantero del Español, y tenía a Carlos Salañá, ¿no? Y fuimos un equipo que jugó muy mal hasta que encontramos cómo ordenábamos todas esas piezas. Porque, claro, es fácil, pues llevas extremos del Barcelona y tal. No podíamos porque ya habíamos ocupado el cupo
Además teníamos que dar jugadores de primera, entonces, pero cuando estás entrando en fútbol base, formativo puro y duro, el objetivo, Ignacio, no es tanto eso. Claro, El objetivo es que los aspectos organizativos sean tan sencillos que les permitan a ellos vivenciar el juego sin ser coartados. Entonces, sin ser coartados, ¿no? Es decir, claro, ¿qué estructuras permiten que ellos ocupen los espacios y se relacionen? No se claro. corta. Pero si yo entreno infantiles, puedo jugar 3-5-2, puedo hacer lo que me dé la gana, porque cuando me siento en un banquillo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero no es racional que solo juegue un jugador por fuera abierto, porque es muy difícil que un niño de 12 años tenga la capacidad de ir y venir. Es igual, ¿eh? Y estoy hablando de una cosa que no debería, pero para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Sistema, ¿no? Entonces, estructuras de reparto de los espacios que sean sencillas, que permitan que un niño de 12 años haga llegar el balón a otro, porque si están muy separados no llegan, ¿no? Entonces, ahí partiría todo, no tanto en cómo junto a los más buenos, porque los más buenos son todos los que tengo, ¿no? Claro. Todos tienen el mismo derecho, ¿no? Los más buenos van a encontrar su sitio seguro, ¿no? Que esos grandes jugadores cuando están en la base son superlativos, porque, claro, Lamine Yamal, si ahora marca la diferencia, tú imagínate cuando jugaban Canuto, Eh, cla- ¿sabes? eh, claro. O Fran Nártiga o Carlas Martínez, toda esta gente, ¿no? Que ha estado por ahí con ellos, ¿no? Eh, Pere Romeu, que está ahora en el primer equipo femenino del Barcelona, ¿no? Esta gente que los han tenido, ¿no? Te lo decían, ¿no? Entonces, hay un chico aquí que es lo más bueno que he entrado nunca. Y dices, eso es lo más bueno del Barcelona. Es muy, muy, muy bueno. O sea, Claro. es una cosa monstruosa, ¿no? Es decir, claro, es que tiene 16, 17 años y es influyente en el juego de uno de los mejores equipos del mundo. Y con esa edad, lo que te lleva, pero también me lleva a pensar si el camino que le quede por delante al chico es el que uno aspira, porque al fin y al cabo uno siempre quiere que a los buenos jugadores la carrera les dure casi una eternidad. Si en esa carrera él sigue teniendo esta sensibilidad por reconocer nuevos contextos, por aprender, estamos ante un monstruo, ante la posibilidad de un monstruo futbolístico. Otro jugador que puede marcar época, ¿no? Que Sí, es este con Kylian Mbappé, ¿no? Estamos ante un jugador que claro, tiene un margen de evolución muy grande, ¿no? Entonces, pasará un poco como con Leo Messi, me pregunto, ¿no? Es decir, me iré alejando del regate para acercarme un poco más al juego, ¿no? A jugar por dentro, a facilitar a los demás cosas, ¿no? Pues, claro, pues, puede ser, ¿no? Yo creo que tiene la capacidad porque es generoso. alguien me decía que ese era el camino natural, pero que había que dejarlo, que él recorriera el camino a su ritmo. Claro, no hay que forzarlo. Él ahora es un portento de la naturaleza en que necesita encarar, necesita irse, necesita golpear. Y además otros jugadores del equipo tienen que asumir ese rol que decimos ahora, ¿no? Y bueno, en un contexto como el de ahora, en que se han simplificado, o sea, se han simplificado las relaciones, ¿no? En el Barcelona ahora se han naturalizado, es decir, se han armonizado todo, ¿no? Es decir, hacen lo que pueden hacer, entendiendo esto como que están jugando a lo que ellos pueden jugar. ¿Sabes? Claro. Sí, no, Sin, no es peyorativo, sino todo lo contrario. exacto, no quieren, no están jugando de postureo. O sea, no intentan hacer cosas que no les da ahora para ser ese equipo de antes, ¿no? Sino que son profundos en los últimos desmarques, porque los jugadores que hay de última línea son profundos en los desmarques, son más verticales en las asociaciones, porque Ellos son eso. ellos son eso. Pero también hay, claro, nosotros somos lo que somos, más lo que los rivales nos dejan ser. Entonces, claro, ahora de momento los rivales han venido a buscarlos, ¿no? ¿Qué va a Claro. pasar cuando los rivales no muestren estas líneas tan adelantadas en que ya no me permiten acelerar el juego tanto, ¿no? Porque cuando hay una línea adelantada, yo puedo acelerar muchas cosas y puedo leer muy bien esos desmarques de esos piques a última línea, ¿no? De penúltima línea. Claro, cuando el rival mete
protege los espacios de la portería de forma tan densa, con tantísima gente en torno a la portería, que no te quiere saltar a presionar, que prácticamente asume que va a perder, pero quiere perder de lo de menos. Es decir, claro, entonces estos jugadores van a tener algún problema, ¿no? Lamine, ¿no? Porque en el 1 contra 1 es un juego superlativo, ¿no? Pero los demás van a tener problemas, ¿no? Bueno, veremos también cómo en el Real Madrid, ¿no? Cómo lo van resolviendo, ¿no? Sí que yo hay una cosa que me ha llamado la atención del nuevo Barcelona es se habla mucho de que está muy bien estructurada la presión. Yo, no digo yo que no, todo lo contrario. Pero sobre todo, Ignacio, lo que llama la atención es la voluntad con la que la llevan a cabo. Es que yo te quería llevar a eso ya como última, porque hemos caído en el Barça, hemos caído en Lamine Yamal. Se piense que lo hemos hablado tú y yo esto antes, que hemos llegado ahí. No, y que además hemos llegado orgánicamente, ¿no? Sí. Yo veo un Flick, sin haberlo visto entrenar, el sentido común. Que no es sencillo, pero además es aún más difícil con jugadores tan jóvenes. Porque hemos hablado del ego y hemos hablado muchas veces de dejar de lado algunas conductas individuales para hacer equipo. Y esto es un camino que no sabemos, así como lo del Madrid, no sabemos en qué momento va a hacer clic. En el Barcelona no sabemos en qué momento esto puede caer un poquito, porque también pudiese ser hasta normal y natural. Pero yo veo un tipo como entrenador que el inodoro lo tiene en el baño y la nevera la pone en la cocina. Y esto no va en detrimento del entrenador anterior. No, yo estoy hablando de este momento. Y veo que al futbolista pareciera no exigirle cosas, insisto, lo que ve uno en los partidos, que no pueden dar. Y que esto, más allá de que el equipo se sienta bien, también como entrenador te compra credibilidad en el futbolista. Y entonces cuando trabajas eso, la presión, lo vas a hacer tan convencido que tienes ganas de hacerla. Claro, más allá de si salto con el lateral a lateral o con el extremo es el primero que salta. Todo esto está muy bien para hacer mapas de estos, ¿no? Y flechas, ¿no? Pero hay primero un componente de convencimiento y voluntad y de creerse lo que el otro me dice, ¿no? Ahora es más fácil explicar que ganan porque el entrenamiento de fuerza es mejor que el anterior. Yo no creo que el Barcelona, ahora tiene un gran responsable de fuerza, ¿no? Julio Tous es un especialista mundial, pero es que antes también eran muy buenos. Claro, no es que antes estaba yo y ahora trajeron a Julio Tous. Claro. Es decir, hostia, es que no ganan por hacer mejor trabajo de fuerza, seguro que no. O sea, es decir, que también coadyuvante nos ayuda en algunas cosas, ¿vale? Pero no sustituye todo lo demás. Es decir, todo lo demás, ¿qué es? Pues que es todo. Todo es muy importante. Es decir, claro. La primera cosa en rendimiento es que lo hemos dicho antes, ¿no? Es acertar en qué pueden ser las piezas que tengo y cómo las ordeno, ¿no? Cómo las coloco para que todos sean más de lo que podrían ser por separado, ¿no? Y creo que en eso ha acertado, ¿no? Entonces, de momento ha acertado. Claro, hablamos con el ventajismo de que los resultados están de momento siendo muy buenos, entonces, pero va a bajar el rendimiento en algún momento porque es normal y en una plantilla tan joven es muy difícil sostener este rendimiento tanto tiempo, ¿no? Pero antes es verdad, ¿no? Es decir, lo que tú dices, o sea, es que es esa voluntad, ese creernos lo que nos dice y ese sentido común lleva a que el jugador acepte ese liderazgo con una naturalidad, ¿no? Y no es compararlo con lo que hubiese antes, porque lógicamente lo que había antes hizo lo mejor que pudo con lo que él sabía y con las herramientas que tenía, ¿no? Como hacemos todos, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase que explica un poco todo esto, ¿no? Dice siempre mi gran amigo Fran Beltrán, ¿no? Entrenador español, joven, pero magníficamente preparado, ¿no? Dice que esto es un juego de estímulos, no de estilos. ¿No? De estímulos, ¿no? En el sentido de que las cosas que suceden por
cómo el rival se organiza, qué intencionalidades tiene y cómo me organizo yo y qué intencionalidades tengo, ¿no? Y cómo voy encontrando esas ventajas que decíamos en función de lo que interpreto, ¿no? Y hemos hecho mucha dictadura de los estilos porque los estilos son muy fáciles de vender, ¿no? Son fáciles de hacer prensa con ellos o hacer libros con ellos, ¿no? Es el juego de posición. Yo me siento muy culpable, ¿no? Porque, como dice ese artículo, ¿no? Y que ahora no lo escribiría, me daría una vergüenza. Y entonces lo escribí, mucha gente, pues es superioridades, no sé, yo solo me limité a recoger lo que yo veía y había Claro. escuchado a otros que saben más que yo, ¿no? Y entonces en ese momento tuvo mucho éxito, han plagiado un montón por ahí. Han plagiado, incluso algunos te lo envié yo diciendo. Sí, me has enviado más de una vez y otros amigos, vea, he entrado a esta página de un curso que estoy cursando y están tus apuntes aquí. Eso me ha pasado, ¿no? Dices, hostia. Y digo, joder, pues dile que los quite porque son malísimos, es malísimo eso que escribí en ese momento, ¿no? Pero no escribí ni de broma, ¿no? Ahora, pero nos hemos equivocado mucho con los estilos, ¿no? Que claro que hay un... Pero el estilo natural del juego del fútbol es generar ventajas a través de las relaciones. Y una de esas, Claro. entonces, claro, es que no es que queramos jugar a una cosa de un estilo determinado, ¿no? Y claro que luego hay un ADN, ¿no? Eso es cierto, eso 100%, ¿no? O sea, hay un ADN porque se ha generado un lenguaje común de muchos años, ¿no? Que llevan a unas cosas que suceden con más frecuencia las llamamos de una manera, ¿no? Eso es un poco como se construye todos los fenómenos de los seres humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a unos el tercer hombre, a otros no sé qué, y a otros el no sé cuánto, ¿no? Como en baloncesto lo llaman de otra manera y en balonmano de otra, ¿no? Pero lo importante es entender eso, ¿no? Me parece una frase fantástica de Frank, que también se la han copiado a él, pobre, porque como si no te das en primera división te quitan las frases, ¿no? Sí, sí. El que entrena en primera te la quita y se la vende él, ¿no? Dice, nos me decían, es que Menganito ha dicho eso. No, eso no, eso dijo Fran Beltrán. Digo, no lo ha dicho Menganito. Es un juego de estímulos, no de estilos, ¿no? Y eso para mí, entender eso es entender el juego y luego poder entender el entrenamiento, ¿no? Que no es fácil entrenar bien, no es nada fácil, ¿no? Dani, querido, no sabes cuánto te agradezco. Al revés. Por Dios, ha sido un rato, te hablo desde mi perspectiva, muy rico escucharte, compartir, y con esa capacidad que tú tienes por la docencia, pero también humana, de sembrar alguna duda. Porque cosas que dices ya inmediatamente uno se queda con, fíjate que Dani dijo esto, déjame revisar, porque déjame revisar, y eso, por eso es que das clase y los alumnos que has tenido, y esto lo sé por otras vías, te tienen el aprecio y la admiración que te tienen. Porque nunca has sido de yo sé, sino has acompañado en el proceso. Y eso es muy rico. Y por eso quería agradecértelo, porque esta charla sé que los que hayan llegado hasta este momento van a haber anotado 2, 3 cosas con las cuales les habrá generado ese encendido neurológico de ir a buscar. Y eso tiene un valor enorme. Yo te doy las gracias a ti, Ignacio, por el rato que pasamos juntos, que siempre que charlar contigo es un placer, ¿no? Porque ya son muchos años que nos conocemos y ya vamos hablando de todo, no solo de fútbol, de la vida, de Uf. todo, ¿no? Y que nos acompañamos mutuamente en este progreso, ¿no? Y que, eso que dices, ¿no? De cuando, no, pues es que el que comparte espacio contigo aprendiendo, ¿no? El alumno, el profesor, el alumno también te enriquece a ti, ¿no? Claro. Te enriquece a ti. Si tú estás abierto a eso, el alumno da todo lo que tiene y tú lo acompañas en el proceso, ¿no? Y yo siempre les digo que digo esto ahora, pero que dentro de 5 meses o de un año puede ser que diga lo distinto, ¿no? Totalmente. Habré reflexionado y habré visto cosas y me habrán hecho cambiar de opinión, ¿no? Porque no hay gente más peligrosa que la que siempre opina lo mismo. Dices, hostia, el 18 opina lo mismo. No, es que yo soy una persona que no me he movido, siempre opina lo mismo. Y, joder, qué aburrido debe ser eso. Qué aburrido. Y qué peligroso, porque ahí es cuando surgen los dogmas y las ideologías. Eso Y es todas... cerrarse a la evolución natural de la vida. Entonces yo no Cerrarse. puedo, es la vida la que te lleva, el camino te lleva a ver las cosas de una manera, ¿no? Entonces a veces pues vamos dando vueltas, es inevitable. Es que yo pienso lo mismo desde hace...
siempre he pensado lo mismo y me ha ido bien. O sea, pues, me ha ido bien a veces no, ¿no? En esto de entrenar pierdes más que ganas. O sea, salvo que entrenes siempre en las canteras profesionales de los grandes clubes, entonces ganas siempre. Que si quieres ganar siempre, quédate en el Barça, o en el Madrid, o en el Español. Claro. Un equipo así, ganas todos los partidos casi siempre, porque tienes los mejores y las mejores condiciones de trabajo, ¿no? Pero si no, si quieres entrenar en otro fútbol, vas a perder, ¿no? Entonces, eso, perder cura egos, ¿no? Que decía aquel. Que nos siga acompañando el tío Martin en este camino. Por El tío supuesto. Martin Heidegger. Gracias, querido. Muchas gracias a ti, Ignacio. Un placer.